Buenas tardes, me presento, mi nombre es Alejandra Grisales Moncada, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, de la clase Física Mecánica, Mecánica y Termodinámica de la ficha 51-152, con la profesora Adriana Cecilia Benítez. En el video de hoy presentaremos lo que es el movimiento. Introducción. La física es la ciencia natural que se encarga de estudiar la naturaleza de los componentes y fenómenos más fundamentales del universo, como son la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, el espacio-tiempo, las magnitudes físicas, las propiedades y las interacciones fundamentales. La física mecánica y la termodinámica son áreas importantes de la física que se encargan del estudio de los movimientos, las fuerzas y las energías. En estas áreas de la física son fundamentales para el entendimiento de muchos fenómenos naturales y tecnológicos que encontramos en nuestra vida cotidiana. El movimiento también puede clasificarse en diferentes tipos, como el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el movimiento circular y el movimiento oscilatorio. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que un objeto se mueve en línea recta con una velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que en la velocidad del objeto cambia en una tasa constante. El movimiento circular es aquel en el que un objeto se mueve en una trayectoria circular alrededor de un punto fijo. El movimiento oscilatorio es aquel en el que un objeto se mueve hacia adelante y hacia atrás alrededor de un punto fijo. Objetivos. Indagar. Se debe realizar la respectiva investigación de los temas relacionados en esta presentación. Resumen. A partir de esta presentación se realiza una retroalimentación de los dos proyectos de clase anteriores. Experimento. Poner a prueba los conocimientos aprendidos en clase respecto a los temas vistos. Conclusión. La física mecánica y la termodinámica son dos ramas fundamentales de la física, los cuales podemos observar en la vida cotidiana. Mapa conceptual. Mecánica. En este mapa conceptual podemos visualizar que se divide en 4 ramas. Esas 4 ramas se definen lo que es vectores, dinámica, estática y cinemática. En vectores se requieren operaciones y productos. En las operaciones debida a la suma vectorial. En tipos encontramos escalar vectorial. También se requiere de un sistema de referencia y principalmente coordenadas rectangulares. En la rama de dinámica encontramos lo que son las fuerzas e interacciones, dinámica rotacional, las leyes de Newton y leyes de Hansky. Las aplicaciones de las leyes de Newton son aquellas que se dividen en 3, que la primera es la inercia, la segunda es la dinámica y la tercera es la acción y reacción. En la tercera rama encontramos la estática, que tiene principios de ley de la estática, equilibrio, el cual se divide en 2 tipos, que es el equilibrio rotacional y el equilibrio translacional. En la rama de cinemática encontramos que estudia la suma vectorial en la clasificación de movimiento rectilíneo, movimiento circular y movimiento de proyectiles. Infografía. Movimiento. ¿Qué es? Para la física, el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo u objeto en un tiempo determinado. Sus características. Las características del movimiento son condiciones u conceptos los cuales están involucrados: la posición, el desplazamiento, la trayectoria, la velocidad, la aceleración y deceleración. Encontramos diferentes tipos, como el movimiento rectilíneo, el cual también encontramos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento parabólico, movimiento circular, movimiento armónico complejo y movimiento de sólido rígido. Los usos que encontramos cotidianamente del movimiento están en el deporte, en los carros, cuando uno camina o corre. El movimiento es algo tan observable en todas partes
hasta el simple movimiento de caminar o de mover la boca. Experimento, herramientas. Para este experimento necesitamos lo que son fichas de dominó, 1 metro y cronómetro. Para la representación del experimento movimiento rectilíneo uniforme comenzaremos con una medida de 20 centímetros en el metro. Colocaremos las fichas y las dejaremos caer cronometrando el tiempo que tardan en caer, el cual son 1.37 segundos lo que tardan en caer las fichas. Para saber cuánta es la velocidad que tarda, tenemos la distancia y el tiempo, utilizando la fórmula velocidad igual a distancia dividido en tiempo. El experimento calculando el doble de la distancia en el metro y repetimos el proceso de dejar caer las fichas y cronometrando su tiempo que tarda en caer. En este caso se tardan 2.86 segundos en caer las fichas. Y repetimos el mismo proceso para calcular la velocidad. Teniendo la distancia y el tiempo, utilizaremos la fórmula velocidad igual a distancia dividido en tiempo. Experimento de aplicación. Un automóvil inicia un viaje de 630 kilómetros a las 9:30 am con una velocidad media de 30 metros sobre segundos. ¿A qué horas llega el automóvil a su destino? Solución. Lo primero que vamos a hacer es buscar el concepto básico, que en este caso es movimiento rectilíneo uniforme o sus siglas MRU. Segundo, vamos a plantearnos la gráfica. En este caso nos muestra que la gráfica es del punto A al punto B. El punto A es la partida, que nos indica que tiene una distancia de 630 kilómetros y nos indica que el punto A partió a las 9:30 am. Como tercer paso buscamos la fórmula o la ecuación que nos va a permitir dar la solución a esta incógnita. Nos indica que la fórmula o la ecuación es distancia igual a velocidad por tiempo. En este caso, como podemos observar, el ejercicio nos indica que ya tenemos lo que es la distancia y la velocidad. Lo que tenemos que encontrar es el tiempo. Como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría tiempo es igual a distancia dividido en velocidad. Como cuarto punto encontramos lo que es la incógnita, que nos indica que es el tiempo. Ya teniendo claras cuáles son nuestras ecuaciones, cuáles son nuestras variables y cuál es nuestra incógnita, vamos a tomar la distancia, que son 630 kilómetros. Vamos a realizar una regla de 3 para pasarla a metros. Esto quiere decir que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Esto quiere decir que kilómetros y kilómetros se cancelan. Vamos a multiplicar los 630 kilómetros por 1000. Esto nos da un resultado de 630.000 metros. Ahora, ya que te despejamos lo que es nuestra distancia, vamos a dirigirnos a lo que es nuestro tiempo. Para hallar el tiempo, vamos a hacer una división, que son los 630.000 metros dividido en los 30 metros sobre segundo, que esto es nuestra velocidad. Esto nos da un resultado de 21.000 segundos. Como estamos hablando de segundos, vamos a pasarlo en horas. Vamos a hacer el siguiente proceso. Los 21.000 segundos los vamos a multiplicar por una hora, ya que una hora tiene 3.600 segundos. Segundos con segundos se cancela y al realizar la multiplicación nos da igual a 5.8 horas. Estas 5.8 horas tenemos que pasarlas a minutos para que así nos dé un resultado más exacto. Una hora tiene 60 minutos, lo que quiere decir que vamos a multiplicar los 60 minutos por los 5.8 horas que nos había dado en el anterior resultado.
horas con horas se cancelan, al hacer la multiplicación tenemos lo que es 3.48 minutos. Esto quiere decir que tenemos 3 horas 48 minutos aproximadamente. Podemos decir que la hora de llegada del automóvil a su punto de origen es a la 1:18 p.m. de la tarde. Conclusión, como bien ya lo hemos dicho antes, la física mecánica y la termodinámica son dos áreas de la física que se encargan de estudiar el movimiento y la energía en diferentes sistemas. Estas ramas de la física son fundamentales para entender cómo se comportan los objetos en movimiento, cómo se relacionan con las fuerzas y la energía. Por otro lado, tenemos lo que es el movimiento. Es un concepto fundamental que se aplica en diferentes niveles y escalas de la física. En la mecánica clásica se estudian los movimientos de los objetos macroscópicos, mientras que en la mecánica cuántica se estudia el movimiento de las partículas subatómicas. En la termodinámica se estudia cómo el movimiento de las moléculas está relacionado con la energía térmica y el calor. Además de la comprensión del movimiento, es importante en muchos otros campos de la ciencia y la tecnología, desde la ingeniería hasta la medicina y la biología. Bibliografía, en el cual podemos observar los enlaces más utilizados y el ingreso a la biblioteca. Gracias.